Y para los micrófonos de Uninoticias le agradezco mucho al reconocido periodista veracruzano, misanteco, radicado en Europa, Miguel Molina, quien con su gustada sección Desde Lejos nos comparte el día de hoy, pues que en Ginebra el Comité de Expertos de las Naciones Unidas para Derechos del Niño emitió este miércoles una serie de recomendaciones después de evaluar la forma en que el país cumple con sus compromisos internacionales sobre el tema. Miguel, tú eres uno de los pocos periodistas mexicanos que estuviste presente en las sesiones. ¿Qué es lo que opinan esos expertos y qué es lo que recomiendan que se haga? Son varias recomendaciones, estamos hablando de 22 páginas de recomendaciones. En general, creo que ya lo habíamos comentado en otra edición de este noticiero. Lo que recomiendan es que se adopten las leyes necesarias para reconocer a los niños como sujetos de derecho, es decir, que no sean los niños como propiedad de sus padres, pero al mismo tiempo también requieren que se adopten principios en las leyes, principios de no discriminación, principios del mejor interés de los niños a la hora de tomar decisiones, principios del derecho a la vida, a la sobrevivencia, al desarrollo, principios sobre el punto de vista de los niños, a tomarlos en cuenta y respetarlos, el registro de los nacimientos, en fin, es una serie de derechos que data de mucho tiempo, pero porque en todo caso esta convención sobre los derechos del niño cumple 25 años, ya 26 este año de haber sido firmada, y como me dijo el experto español Jorge Cardona, pese a todo, México y el mundo han avanzado en este sentido porque el niño ya tiene una personalidad legal en la que nadie pensaba hace un cuarto de siglo. Si uno contempla cuál era la situación de los derechos del niño en el mundo en general, y si queremos centrarnos en México hace 25 años y hoy hemos dado muchos pasos adelante. Se ha avanzado enormemente. Si uno contempla lo que nos queda por hacer, pues da miedo porque queda mucho por hacer. Pero eso no significa que estos 25 años no se haya avanzado, que se ha avanzado mucho. Empezando por el tema de la concienciación del niño como un sujeto de derecho, que es un cambio de paradigma muy importante. Hoy en día hay una aceptación de que el niño es un sujeto de derecho y eso es un elemento esencial. Y en términos generales, Miguel, ¿qué dice esta recomendación? Bueno, como te decía, hablan de todas las cosas que México tendría que hacer para ofrecer a los niños de México y los niños de otros países que pasan por México en su ruta hacia Estados Unidos, ofrecerles todo tipo de garantías, pero sobre todo en el caso de los niños mexicanos, ofrecerles una educación de calidad, ofrecerles un servicio de salud que les sirva a ellos de manera efectiva, ofrecerles una personalidad jurídica que les permita ser quienes realmente son, ofrecerles al mismo tiempo protección contra el reclutamiento forzado para organizaciones criminales como los carteles del narcotráfico, corregir las reglas que actualmente rigen para el registro de los menores de edad en el ejército mexicano. En fin, son 22 páginas de recomendaciones que sería muy largo enumerar en este espacio. Hace 2 semanas, Miguel, los expertos de este comité criticaron duramente al Teletón, este evento anual que realiza Televisa. ¿Dicen algo en sus recomendaciones en esta ocasión? Como señalabas al principio, Amado, yo fui uno de los pocos periodistas mexicanos, y en este caso hoy el único periodista mexicano que estuvo presente y conversó con los expertos internacionales de este comité sobre las recomendaciones y sobre el tema del derecho de los niños en México. Y cuando hablé con Jorge Carmona, un experto español en derecho infantil, le pregunté sobre la invitación que hace 2 semanas el representante de la Secretaría de Gobernación emitió durante las sesiones en que se estaba evaluando a México.
Cardona me dijo que no hay una invitación formal, pero apuntó que el problema es de supervisión del uso de los fondos, en este caso del Teletón, y del uso de la imagen de niños discapacitados como objeto. Nosotros no tenemos nada en contra de que empresas privadas presten servicios sociales, pero eso no significa que el Estado no esté obligado a controlar lo que hacen esas empresas privadas. Existe control del Estado sobre el dinero público que recibe Teletón, pero no existe un control exhaustivo de todas las actividades que realiza Teletón en cuanto a prestador de servicios sociales. En segundo lugar, nos preocupa, aunque se ha avanzado y lo reconocemos, pero nos preocupa que no existe un control sobre la utilización de la imagen del niño con discapacidad y el estereotipo del niño pobrecito niño con discapacidad y por lo tanto la muestra piadosa para buscar recursos económicos en lugar de ver una perspectiva de derechos del niño como un sujeto de derechos igual a los demás. Por último, Miguel, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Una vez que se emiten estas recomendaciones, ¿qué va a pasar? En este caso, México tiene varios años para corregir, para adaptar, para mejorar el marco legal y la situación política de los niños según estas recomendaciones. La próxima vez que México va a ser evaluado en estos términos será en 2020, es decir, son casi 4 años, y para entonces México tendría que explicar qué es lo que ha hecho en torno a muchas de estas recomendaciones que te digo tienen que ver con los derechos de los niños como personas, no como propiedad de los padres. Estamos hablando de educación, salud, protección legal y de otro tipo, niños en situación de calle, como les dicen ahora, ratificación de protocolos opcionales que México no ha ratificado, ratificación de otros tratados internacionales sobre derechos humanos, cooperación con organismos regionales, en fin, lo que más importa en este caso, creo yo, es el punto 4 de estas recomendaciones que hablan sobre la necesidad de dar seguimiento, pero sobre todo de difundir las recomendaciones que hacen los expertos de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los niños, difundirlas en todo el país y tratar de que todos los niños, pero también, sobre todo quizá, todos los adultos se den cuenta de que los niños no son adultos chiquitos, son personas que tienen derechos y tienen obligaciones y que hay que respetar los derechos y que hay que ayudarlos a cumplir con sus obligaciones. Pues Miguel Molina, te agradecemos muchísimo esta participación, como siempre, dándonos las exclusivas al momento que suceden, las exclusivas que nadie más tiene, más que estos micrófonos que son de usted, de Uninoticias. Y pues Miguel, muchísimas gracias. No me voy sin antes decirte cómo se vio en Europa la jornada electoral federal que vivimos el pasado 7 de junio. En general los medios reconocieron o admitieron o declararon o informaron que el sistema no perdió. El PRI volvió a ganar, más de 30% de los votantes, si incluimos a quienes votaron por los candidatos comunes del Partido Verde y del PRI, apoyaron al sistema y sobre todo quizá creo yo que el punto más importante de toda esta elección, según los medios europeos y según mi propia opinión, es que en México sigue imperando la educación política o la forma de ver las cosas desde la política, que son las formas propias del Partido Revolucionario Institucional. Las personas que nacieron entre 1979 y el año 2000, por dar un ejemplo muy amplio, son personas que crecieron en un sistema en el que la política se hacía de acuerdo con solamente unas normas que eran las formas del PRI. Y en este sentido, en este caso, eso fue lo que pasó. Inclusive algunos de los candidatos independientes, de manera muy destacada, el candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, que fue el que ganó, el Bronco,
no hay que olvidar que tiene 33 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional. Así es que para varios medios europeos, creo que la lección o lo que hay que extraer de estas elecciones es que en México hace falta una cultura política diferente. Quizá a partir de ahora se pueda plantear, quizá no, pero eso depende única y exclusivamente de los mexicanos. Pues Miguel Molina, te agradecemos muchísimo, como siempre, desde lejos, pero sabes que siempre que estás muy cerca de nosotros. Muchas gracias, Miguel, y nos escuchamos la próxima semana. Con el afecto de siempre. Hasta pronto. Miguel Molina desde Ginebra, y es que efectivamente, Claudia, nadie más que Miguel y algún otro reportero mexicano estuvo cubriendo esta importante sesión que se lleva en Ginebra con el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos de los Niños.